Descargo de responsabilidad. No soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo. En la descripción dejaré el link para la historia original. Por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando fics. Gracias. Capítulo 79. El tiempo parecía detenerse. Shirou se sentía inimaginablemente tranquilo frente al adversario ante él. Desde que comenzó el camino de descubrir la razón de su lugar en este mundo, había sentido que había estado caminando en círculos, o que era mejor detenerse. Sin embargo, ahora, había una sensación cada vez mayor de claridad que se endurecía gradualmente en un propósito a medida que las batallas se libraban a su alrededor. Los vapores violáceos de Barragan se pudrieron ante él en busca de Gerard Valkyrie, los dos obligados a mantener una distancia tácita entre ellos. Uno trató de contener al otro, y el milagro apenas capaz de hacerlo estaba gastando la mayoría de los esfuerzos de Gerard. En marcado contraste, Askin y Sayelaporro eran una broma. En lugar de una confrontación, estaba más en línea con un juego de evolución. Sayelaporro ajustaría las especificaciones de sus habilidades para que coincidieran con las características de Askin, observando e investigando a Askin desde la distancia. Numerosas explosiones espirituales prácticamente habían diezmado todo lo demás. Aizen aparentemente se había ido, y a su paso, fue el duelo final entre el Señor de Kinki y el Señor de los Hoyos. Flotando sobre la carnicería y su propio campo de batalla, Shirou miró a Iwatch, quien de manera similar lo miró con la debida precaución. Los vientos soplaban entre ellos, volutas de energía espiritual giraban en espiral alrededor de sus cuerpos y se reunían silenciosamente hacia sus armas. Eso es todo. Iwatch se compuso a sí mismo, y sin embargo, el poder del Todopoderoso le estaba advirtiendo de un peligro inevitable. Aún así, se negó a reconocerlo después de llegar tan lejos. ¿Quieres que crea que algo ha cambiado con esa espada en tus manos? El sonido del silencio impregnó antes de que Shirou levantara gradualmente su espada, mirando directamente a los ojos de Iwatch. Si lo hace o no, no depende de ti decidir. La luz brillaba sobre la hoja de la espada, el parpadeo más completo con el suave resplandor de las brasas ardientes. Sonaba con cada movimiento, un aullido agudo escapaba en el aire con una presencia interminable de acero. Era una espada que representaba el infinito y las cuchillas de su alma. Iwatch se agitó, observando a Shirou en busca de detalles que pudiera haber pasado por alto, pero no encontró ninguno. A través de la creación de la espada en las manos de Shirou, parecía como si todo hubiera vuelto a un punto de simplicidad. En efecto, desde Shirou, Iwatch ya no podía sentir la naturaleza maléfica de la energía espiritual de un Oyou, ni la pureza de un Shinigami. De hecho, lo que estaba sintiendo de Shirou ahora era más parecido a la débil presencia de un humano, el verdadero peligro aparentemente encerrado dentro de los límites de la espada en su agarre. No importa lo que hayas hecho, tus acciones siguen siendo inútiles. Iwatch rodó los hombros y desestimó a la mayoría de las sombras que se aferraban a él. Levantando una mano, deshizo las solapas que sujetaban un manto sobre sus hombros y lo dejó caer al suelo debajo de él. Luego hizo florecer su brazo, la espada espiritual en su agarre cambió a la forma de una simple katana. Ven entonces. Te revelaré a ti y a todas las profundidades de tu locura, que resistas fugazmente contra la marea del cambio. Shirou respiró hondo, su mente alcanzó su estado máximo. No cambió a una postura lista para el combate, sino a algo más tradicional. Un solo balanceo por encima de la cabeza con los brazos levantados sobre la cabeza en preparación. Esto no sería una batalla. No tenía intención de que así fuera. Honestamente, no sabía si duraría tanto. Para empezar, Shirou sabía muy bien el costo que impondría esta espada. Había una razón por la que nunca podía fabricar o trazar una espada como ella, e incluso ahora que lo había hecho, era simplemente una espada efímera que solo podía existir con él como su portador. Aún así, sería suficiente. Sus ojos se endurecieron. Su resolución, su vaina ocultando la hoja oculta. No es inútil, Shirou negó con calma las afirmaciones de Iwatch, su estado mental y corporal alcanzó su nivel óptimo. ¿Cómo puedes llamar a la resistencia fugaz de los demás como inútil, sus esperanzas y deseos sin sentido cuando tú también eres el mismo? Si Iwatch mostró alguna reacción a la declaración, fue ocultada por una ambición inquebrantable. Absurdo. ¿Lo es realmente?
¿No te estás resistiendo a la orden actual tú mismo? Shirou lo entendió por la historia de la que había sido testigo de una gran cantidad de armas. Un rey no puede ser influenciado por sus emociones, para que no imponga prejuicios a sus súbditos. Con el poder del rey del alma, fueron las casas nobles realmente capaces de conspirar y derribar a tal figura menos que él estuviera dispuesto. Por primera vez en mucho tiempo, Iwatch no pudo responder. Las palabras tenían sentido. Eres diferente. Tu ambición es tu propia forma de resistencia. Por lo tanto, esta lucha no carece de sentido ni es inútil. Si crees lo contrario, entonces, Shirou y Iwatch llegaron a un abrupto entendimiento. Demuéstralo con fuerza. El que cae aquí estaría equivocado, y el vencedor, en lo correcto. Ante él, Shirou podía verlo acechando alrededor de Iwatch. Una oscuridad que necesitaba ser cortada. Lo que no pertenecía y se aprovechaba del anfitrión amplificando la emoción negativa. Al igual que él, era algo que no debería haber pertenecido a este mundo, pero sin embargo, fue capaz de echar raíces y ejercer influencia en el momento en que Iwatch usurpó la energía del rey del alma. El momento era ahora. Con el propósito en sus manos, y el significado en sus acciones y existencia, la mancha de un mundo ya no debería afectar a otro. Él cortaría ese lazo aquí. Por un solo golpe, dedicaría cuerpo y mente para lograr el final y el pináculo del camino de un herrero. Para cortar lo que nunca se había cortado antes. Las cuerdas del destino que atan y endurecen a una persona a sus pruebas predestinadas. Lo que les da fuerza y carácter, la esencia de su karma. Iwatch se movió, el zumbido del aire resonando en la división entre él y el centro de atención. El ojo de la mente se abre y rechaza todo lo demás en aras de promulgar una sola acción en este momento decisivo. Todo su corazón no se centró en donde estaba Iwatch, sino en donde las cuerdas del destino llevaron a su fuente. Toda su perseverancia. Situado en una imagen oscura de un cáliz en el vacío, estaba la raíz simbólica de este karma impulsor. Y toda su alma. Ya no podía ver ni decir cómo Iwatch trataría de evadir o atacar, pero al final, no importaría en este caso. Esquiva todo lo que quieras, o resiste con cada fibra de tu ser. Para empezar, nunca fuiste el objetivo. Gritar. La hoja se balanceó hacia abajo justo cuando la punta de una espada hizo un corte sobre el cuello de Shirou. Espada de lo ilimitado. Fue un solo corte aéreo que golpeó el aire, y sin embargo, Iwatch solo pudo parpadear consternado por el resultado. Iwatch se miró a sí mismo que había aparecido al lado de Shirou, solo para notar ni un solo corte. No, para ser más precisos, Shirou nunca había girado en su dirección. Entonces, ¿por qué? Las manos de Iwatch temblaron, el agarre de su espada perdió rápidamente fuerza para seguir adelante con su movimiento de decapitación. Al final, la espada espiritual fue la que se hizo añicos. Sus ojos se abrieron antes de retroceder cautelosamente para evaluar su condición. A primera vista, Iwatch podía decir que realmente no había nada malo con él físicamente, pero espiritualmente era un asunto diferente. El flujo de energía espiritual estaba en completo desorden e incapaz de ser retenido. Uno podría pensar en ello como tratar de almacenar agua en un recipiente roto en el fondo. El agua se filtraría hasta que el recipiente se agotara por completo. En una lucha desesperada, Iwatch miró a Gerardiaskin en la distancia. Con un pensamiento, podía usurpar su poder y su vida para alimentar la suya, pero no lo hizo. En este momento, podía decir con certeza inquebrantable que el esfuerzo sería inútil. Llenar un recipiente roto solo retrasaría lo inevitable. Algo fundamental para él y su poder había sido cortado, y muy pronto su cuerpo físico mostraría efecto cuando su fuente espiritual se secara. Se acabó, susurró Shirou suavemente en medio del silencio de Iwatch, sus respiraciones salían casi en pantalones erráticos. Esta espada no corta lo que está delante de ella, sino lo que está oculto en el karma. Destino. Liberando su agarre de su espada, Shirou observó cómo la hoja se rompía pieza por pieza hasta que solo quedaba la empuñadura. Al final, incluso esos dos se separaron. Basta de esto. Pon tus tontas ambiciones a descansar. Sacudió la cabeza hacia Iwatch, la visión comenzó a nadar. Este mundo ya no necesita un gobernante que lo guíe, ni que mantenga un val. Iwatch procesó las palabras, pero el silencio fue su única respuesta hasta que notó que Shirou comenzaba a balancearse.
La estabilidad de la energía espiritual de Shirou, que sostenía a Shirou en el aire, estaba disminuyendo gradualmente. Un suspiro escapó de los labios de Iwatch mientras recordaba cómo las cosas habían llegado a este punto. ¡Qué ingenuo!, resopló Iwatch, sin importarle si Shirou estaba escuchando o no. Su cabeza se inclinó hacia abajo mientras respiraba y se reía oscuramente. Nadie sabe de la naturaleza de los humanos, Kinki-yo como yo. Sin poder para dominar a las masas, cuando dos reyes sean llevados al nivel de la chusma, los ratones vendrán arrastrándose con los dientes descubiertos. Shirou no respondió, y Iwatch no esperaba que lo hiciera. Shirou se había desmayado gradualmente después de canalizar todo su ser para golpear con una espada que nunca debería haber existido. Su descenso al suelo era inevitable. Permaneciendo en el aire, Iwatch aflojó su expresión, ya no veía las cosas desde una perspectiva más alta para centrarse en la realidad que tenía ante él. Observó la caída de Shirou al suelo, observando cómo los Oyous y Arrancar acudían en ayuda de su señor que se hundió en la arena blanca. El escalón superior de Shirou, el espada, renunció a sus propias batallas a favor de correr hacia su rey, o fue amigo, interés amoroso o rival. Oí. ¿A dónde vas? Esta pelea no ha terminado. A la mierda. No lo toques, es de Lady Arribel. Todo tipo de ellos comenzó a congregarse por el bien de uno. Iwatch resopló. Había pasado mucho tiempo desde que Iwatch había considerado tales emociones básicas, pero lo encontró extrañamente relajante. Con ese único corte que lo golpeó, sintió como si una niebla invisible que lo había estado estimulando hubiera disminuido enormemente, de modo que prácticamente ya no existía tanto como debería. Una buena espada. Un golpe maestro inalcanzable. Iwatch daría la avanza donde se debía. Si Iwatch no podía discernir la naturaleza de esa espada, entonces la vida que había vivido no habría tenido sentido. Al final, esa espada representaba un nivel de ser y comprensión que él mismo nunca había tratado de alcanzar. Puso sus manos en puños, apretándolas, abriéndolas y luego repitiendo. Lentamente, seguramente, su forma espiritual se estaba desmoronando en polvo soplado por el viento. Comenzó desde la punta de sus dedos y todo el camino hacia abajo desde sus pies. A medida que su energía espiritual lo dejaba, también lo seguiría su cuerpo. Ashwalt, gritó abruptamente Iwatch en el silencio cuando una figura se acercó. ¿Te pareció extraño que no te hubiera llamado a pesar de que las cosas resultaron de esta manera? Ashwalt era un hombre que poseía un semblante frío, pero en la actualidad, sus rasgos no estaban resignados. Iwatch le había ordenado que ayudara a su compañero Schutzstaffel, pero al final, había esperado una oportunidad al lado de Iwatch. Mientras Shirou se debilitaba, Ashwalt estaba en medio de ejecutarlo por la espalda, solo para ser detenido por una mirada de los ojos de Iwatch. Ashwalt puso sus manos en puños, los labios se torcieron antes de sacudir la cabeza y mantener la compostura. No me atrevo a especular, mi rey, respondió. Lejos de amonestar a Ashwalt, Iwatch se divirtió con las complejidades de lo que hacía a un humano. 1000 años, y tu carácter sigue siendo el mismo, murmuró Iwatch. Iwatch miró a Isida, luego hacía silencio por el rabillo del ojo, ignorando todo lo demás. Así es como sería. Muy bien. El todopoderoso de Iwatch ya no sabía lo que traería el futuro. Lo viejo estaba muriendo, pero lo nuevo apenas comenzaba los primeros pasos de bebé. El legado de los Kinki no moriría en este día. Volviendo la cabeza, Iwatch volvió a centrar su atención en Ashwalt y le dio instrucciones con una tarea final. Los límites y las leyes del mundo ya no existen. Dirige a los remanentes, o encuentra tu propio camino a seguir. Los ojos de Ashwalt se abrieron. Desde su perspectiva, Iwatch resultó levemente herido mientras que el basto de Wite había caído al suelo. ¿No fue esto una victoria? Milord. Iwatch resopló, sacudiendo la cabeza y cortando a Ashwalt. No estaba de humor para discutir ni explicar, no cuando el deterioro de su cuerpo físico comenzó a acelerarse y cerrar a Ashwalt. Desde sus brazos hasta sus piernas, su cuerpo comenzó a romperse rápidamente en partículas de energía espiritual disipadas en el vacío. Su fin se acercaba y, sin embargo, era en este estado que podía ver las circunstancias desde una perspectiva diferente. ¡Qué apropiado! El equilibrio se rompió, los mundos en desorden, y sin embargo, no hubo caos resultante.
Ningún apocalipsis tan seguro como la estabilidad del infierno. Al final, la vida continuaría con o sin su intervención. Esta fue una buena guerra. Deja que termine aquí entre tú y yo, pero por desgracia. Cuando el último Daywatch se desvaneció, los extremos de sus labios se curvaron hacia arriba en desprecio. Como era de esperar, la caída de un rey nunca es seguida por un respiro. Las ratas serán ratas. En el silencio de una victoria definitiva, un grito era demasiado claro. Kisuke, Mayuri, ahora. Lo siento por una actualización más pequeña, ha habido muchas cosas entre las que necesito hacer malabarismos. Nota: este no es el clímax. Vendrá a medida que las cosas se envuelvan en los próximos capítulos. Este fue para establecer un poco de presagio a la conclusión de la historia. Gracias por leer y gracias a mis nuevos clientes. Nazar Salah, Díaz y Chris R. Resultados de la encuesta B-Rank. Una historia de 2 espadas, 14%. El mago entre los ninjas, 10%. Paralelos de destino, 24%. Nacimiento de una leyenda B2, 34%. Chaldea Alternative Records, 7%. Más allá de la puerta, 11%. Ganador: Mirtofa Legend B2. Próxima actualización: Nacimiento de una leyenda B2. com/Parcasius. Enlaces de libros. Fate de Legacy Dark. K. El Pico Solitario. Nuevo libro. Auton Amazon. Eliminar guión en el enlace. Reflexión del registro del sobreviviente. unmason.com/dp/b08bddgn7z. Capítulo 80. Sucedió en un instante. El único momento que Kisuke y los demás habían estado esperando desde el principio. A su alrededor, la destrucción del espacio ante ellos representaba la conclusión directa entre la confrontación entre Basto de Wite y Watch, que había usurpado el poder del Rey del Alma. Hueco Mundo y el reino del Palacio del Rey del Alma estaban en ruinas, lágrimas espaciales que conducían al abismo del Dangai, abriéndose con la caída de los reyes. Uno al Rey de Blanco, y otro al usurpador. En su choque, sus respectivos dominios ahora se estaban desmoronando, dejando solo el medio entre los vivos y los muertos sobre el mundo humano, y creando un vacío tentativo en el espacio. La estabilidad del reino ya estaba en duda, y esto otorgaba la única oportunidad de tocar el límite de los dioses, ellos que dictan sus propias realidades. Piense en ello como una caja de arena rudimentaria para niños o una playa llena de arena. Dos hombres se habían metido en una pelea decisiva, y derribaron sus respectivos castillos de arena hasta que quedaron en ruinas. De las ruinas dejadas atrás, un niño dejado sin ser molestado por los gigantes, ahora podía incursionar en el material utilizado para hacer los castillos en los que los otros dos habían reinado formalmente. Por supuesto, todo se va a la mierda si alguno de los gigantes pudiera enfrentarse al niño, pero en este caso donde los gigantes ya no ocupaban sus castillos, esto presentaba lo oculto. Tarjeta inversa 1. Kisuke. Centro de atención. Ahora no es el momento de dejarse influenciar por la mercancía de su tienda. Mirando hacia arriba en el aire donde Iwatch se había desvanecido en motas de energía espiritual, y donde el vasto de Wite estaba cayendo rápidamente al suelo, solo tomó un instante determinar la trayectoria necesaria de despliegue. Bastardos como ratas. Oyous y los miembros de la facción blanca no dejarían de notar a Kisuke y los otros movimientos, pero estaban demasiado lejos. Desde el principio, cuando los Oyous habían asaltado el Palacio del Rey del Alma bajo la protección de los espíritus Zanpakuto, la división entre dónde estaban los Shinigami y dónde estaban los Oyous era demasiado amplia. Sin mencionar que Kisuke y los demás se habían estado moviendo discretamente mientras su atención estaba completamente enfocada en la batalla de gigantes en lo alto. Sus acciones ya se pusieron en marcha más rápido que nadie. Kisuke empujó hacia abajo el borde de su sombrero y coordinó con Mayuri frente a él para configurar el dispositivo de contador que había estado colaborando con Mayuri para crear, cuya base fue ideada a través del análisis de las energías únicas del vasto de Wite y el Rey del Alma. Por ejemplo, ambas entidades podrían dar forma y moldear un mundo a sus caprichos, el vasto de blanco, Hueco Mundo y el Rey del Alma, el alfiler del hinchamiento de la dimensión actual. Más allá de los medios de creación y el tipo de energía, en lo que Kisuke y Mayuri habían centrado la investigación era en un solo aspecto fundamental: el facilitador.
El poder de las leyes, el que dicta los principios de una realidad dada. Kisuke proporcionaría sus aportes y conocimientos, mientras que Mayuri había caído fuera del radar para dedicar su tiempo y esfuerzo a la producción. La culminación de esta investigación demostraría su valor aquí. Sacando una estaca metálica y agarrándola en sus manos, Kisuke apuntó y la arrojó directamente a donde caería el basto de blanco. Puntiaguda un conjunto, estableciendo un vínculo del alma con los nodos espirituales existentes. Mayuri, date prisa. Frente a Kisuke, Mayuri chasqueó la lengua a su antiguo colega y compañero investigador, pero no se demoró en saber lo que estaba en juego. Despliegue, Mayuri sacó una estaca de metal similar y la arrojó hacia el nodo central del mundo para actuar como un pararrayos para la energía del rey del alma liberada de la muerte de Watch. Desvío de caminos, embarcaciones improvisadas. Desde la vara suspendida en el aire, zarcillos de energía espiritual en forma de red se dispararon y se anclaron a los miembros del Escuadrón Cero cuyos cuerpos podían asimilar libremente las energías del rey del alma sin descomponerse. Sin embargo, para mantener la formación científica que Kisuke y Mayuri estaban estableciendo, el papel del Escuadrón Cero no era diferente de las baterías. Si se movían o actuaban por su cuenta, toda la formación fallaría, y esto ya había sido enfatizado para ellos que cooperaron por la causa de crear un nuevo rey del alma. Enlazando con la fundación de la formación que Kisuke y Mayuri habían establecido, un pentagrama Kido tomó forma en forma de estrellas. El cuerpo del inconsciente basto de Wite fue suspendido repentinamente en el aire a mediados de la caída en el centro. Calculando la producción, eliminando variables, listo para cargar, Mayuri plantó sus pies debajo de él y colocó una terminal sobre sus hombros que rápidamente colocó. Activando la matriz central. Kisuke, la llave. Asintiendo con la cabeza, Kisuke sacó una caja de cristal y la arrojó hacia arriba antes de que se expandiera rápidamente por toda el área, creando límites que definieron el surgimiento de una nueva realidad. La versión prototipo de esto fue creada para hacer la ciudad Fake Karakura, pero se perfeccionó a través de la observación del hueco mundo del basto de Wite y las lecturas de fluctuación del palacio del rey del alma. Esta vez, Kisuke y Mayuri habían desplegado un mundo improvisado para encerrar al basto de Wite en preparación para establecerlo como un nuevo ancla y eje para atar los mundos. La configuración era elemental, nada de verdadera importancia, pero era por necesidad. La ciencia y el desarrollo nunca serían iguales a los seres superiores que gobiernan las leyes, pero era lógico que pudieran tocar el mismo plano de reglas. Cuanto más básico, más probable es el éxito. Ni Kisuke ni Mayuri se centraron en algo tan complejo como una serie de leyes para hacer cumplir el espacio creado, sino que dedicaron sus esfuerzos solo al concepto de todo es igual. La energía espiritual dentro del espacio estaría prohibida, por lo que incluso el Shinigami drenado tenía una oportunidad de luchar contra los Oyous y el Kinki restante cuyas artes dependían de la conversión de energía espiritual. Siendo realistas, era la única manera de igualar el campo de juego, y ahora estaba hecho. Kisuke y los otros Shinigami que habían estado esperando en espera, fueron los primeros en entrar en el espacio desplegado y establecer una barricada alrededor del basto de Wite hasta que concluyó el proceso de creación de un nuevo ancla. Shunsui y los otros Shinigami heridos también fueron incluidos en esta fuerza, todos pasaron al despliegue independientemente de sus estados actuales. Los aullidos de repente resonaron y reverberaron en toda la zona de batalla. Ojos enrojecidos manchados con diferentes niveles de emoción, creando una atmósfera llena de tensión. A Rivel, que todavía estaba afectada por el trato de muerte de Askin, no le importó cuando su energía espiritual brotó a su alrededor. Sus dedos cavaron en la tierra, sus brazos se tensaron mientras se forzaba a levantarse, la energía espiritual amarilla formando la imagen de un tiburón vicioso cayendo en cascada sobre ella. No le importaba si su propia resistencia a su energía espiritual se reducía drásticamente. Simplemente no le importaba. El dolor no era nada. La pérdida era eterna. Resurrección, segunda etapa. Cerca de Arrivel, varias otras auras estaban en erupción en masa. Su rey, su señor de Oyous estaba bajo asedio. Los recuerdos brillaron de una colina solitaria de espadas y del rey que se sentó en ella por una eternidad. El que renunció a sus ambiciones de crear un mundo sin vida adecuado para Oyous, hueco mundo.
El aullido de los Hoyos despertó los sentimientos del pasado. Las facciones de Coyote se inyectaron en sangre, el fuego del alma se encendió sobre la visera que cubría su ojo derecho, Apax y los demás luchando. Baragan y los demás se separaron inmediatamente de sus oponentes, Gerard y Askin se fueron aturdidos por la derrota de su rey al igual que Ashwalt, que no pudo aceptar el resultado. En cualquier caso, inmediatamente sitiaron la formación que Kisuke y Mayuri habían establecido, pero rápidamente descubrieron la artimaña detrás de la configuración de la formación. Al entrar en el límite, el conjunto de leyes en la jurisdicción de la formación entró en vigencia de inmediato, alimentado por el poder del Rey del Alma. El dominio de todo es igual lo hizo tal que el impulso que Baragan y los demás llevaron fue inmediatamente arraigado. Sin la existencia de energía espiritual en el espacio, los poderes únicos para ellos fueron suprimidos, dejando solo las capacidades físicas de un humano. La energía espiritual alimentó la defensa de la piel de un Oyou, un hierro de arrancar y la vena Blood de Kinki. Sin él, su antigua ventaja en fuerza había desaparecido, algo con lo que los Shinigami sentían que ahora podían lidiar. Fue solo con esta comprensión que comenzó a establecerse para los Oyous del vasto de Uite. Se habían vuelto complacientes, sabiendo que su poder actual y el respaldo empequeñecían los medios actuales de los Shinigami. Habían olvidado que las guerras no siempre eran necesarias ganadas por aquellos con el palo más grande. Maldita sea, ¿y qué? El cuerpo de un Oyou sigue siendo más fuerte que el de un Shinigami o los humanos. Milaro se cargó directamente hacia las líneas defensivas del Shinigami, seguido rápidamente por Apaxi, Sun-san y los demás. Los huecos eran seres impulsados por la emoción y los remordimientos insatisfechos. Se movieron por instinto y no se dejaron intimidar en sus objetivos. El enemigo estaba delante de ellos, y eso era todo lo que importaba. Las uñas retráctiles se retraían, mientras que los huecos afilados sobresalían de las extremidades de numerosos huecos que cargaban en nombre de su señor. Preso P. Yamamoto instruyó como comandante en jefe, mientras tanto, Shunsui y Unohana, actuando para defenderlo desde dentro de sus líneas defensivas. Golpes sordos y crujidos repugnantes sonaban en el punto de impacto, cuerpos volando, extremidades desgarradas y carne forjada de huesos masticados por dientes dentados. El efecto de la ley, todo es igual, fue en dos direcciones. Los Shinigami ya no tenían acceso a su propia energía espiritual, y como tales no eran diferentes de los guerreros más antiguos de la humanidad armados con espadas y acero para combatir bestias. En comparación, los cuerpos de Oyous, incluso los más débiles de ellos, eran principalmente enormes. Menos adelante. Apaxi gritó mientras ahogaba la vida de un Shinigami, antes de arrojarlo a las fauces que esperaban de Oyou tipo león. Pisotearlos. Gigantes imponentes presionaron el asalto. Sus formas imponentes causaban temblores que viajaban por el suelo con cada paso. Yoruichi. Kisuke llamó, su mano alcanzando su espada. Estoy en eso, sonrió Yoruichi antes de levantar el brazo de un menos. Aunque no podía hacer mucho con las limitaciones del espacio actual, eso no significaba que el dispositivo regulador con el que Kisuke la había equipado a ella y a algunos otros no les proporcionara los medios para causar daño. Al llegar a las cabezas de los menos, Yoruichi arrojó varios contenedores en sus bocas abiertas que explotaron dentro. Si todos fueran iguales en este espacio, entonces los dispositivos creados a través de la ciencia mostrarían su mayor efecto. Dispara a los fuegos artificiales Hidambo. Kukaku fumó una pipa sobre el hombro de Hidambo mientras Ganju lanzaba bombas al otro lado. V. Lady Shiva. Un cañón de fuegos artificiales sostenido en las manos de Hidambo fue apuntado y disparado contra otro grupo de menos. Sun-san hervía mientras levantaba la manga sobre su brazo para proteger su rostro del viento turbulento. Maldita sea, se mordió los labios, viendo un borrón que se movía por el rabillo del ojo. Coyote. Sun-san observó cómo Coyote se lanzaba con movimientos ágiles, golpeando con el pero de sus armas y aplastando físicamente cráneos. Incluso sin energía espiritual, el nivel de Coyote en su base ya estaba más allá de un Oyou regular, la mejor especificación similar a un sobrehumano.
Más lejos, franjas de Shinigami siendo golpeadas a un lado revelaron las félidas características de Arrival arando a través de las masas. Baragan también se podía ver en la distancia, sus huesos lo suficientemente fuertes como para resistir las cuchillas del Shinigami, dejándolo sin obstáculos mientras su hacha traía la muerte a sus enemigos. Sun-san pudo ver que estaban haciendo terreno, pero desafortunadamente, el tiempo no estaba de su lado. Todos podían ver los cambios que ocurrían dentro de la formación que Kisuke y Mayuri establecieron. La red de vínculos espirituales se dirigía hacia Shiro en un esfuerzo por atarlo y encarcelarlo. Mátalos. Las características de Sun-san se retorcieron, igualando fácilmente la ferocidad con la que Grimhall y Noitora estaban lidiando en otro frente. Nadie lo decía, pero un sentimiento de desesperación se estaba instalando. El Vasto de Wite era el líder espiritual de los Hoyos. Que él fuera derrotado por aquellos que se aprovecharían de su estado debilitado no podía ser aceptado. Fue en este momento, mientras todos intensificaban sus esfuerzos, que una oleada de luz espiritual azul se derramó rápidamente desde el cielo. Desde dentro del resplandor, se puede ver una figura reconocible que avanza desesperadamente con rasgos problemáticos. Todos tuvieron diferentes reacciones, Kisuke y el otro Shinigami asintieron, los Hoyos una rápida toma de aliento, y en cuanto al Kinki. De este sentimiento. Este poder. Los ojos de Ashwalt, Gerard y Askin se abrieron al darse cuenta, todos mirándose el uno al otro con diferentes niveles de consternación y duda, pero aún así llegando a una decisión. Mientras tanto, la figura que se acercaba rápidamente se hizo visible a medida que la energía espiritual a su alrededor comenzó a disminuir cuanto más se acercaba a su destino. Cuando la luz se apagó por completo, la figura de Silent ahora se podía discernir claramente. Por extraño que parezca, pasó a Kisuke y a los demás sin obstáculos, hasta que entró en el límite de la formación y perdió su energía espiritual, su velocidad se redujo a un arrastre. Sin embargo, el Shinigami se separó de ella bajo las instrucciones de Kisuke, dejándola llegar directamente al lado de Shirou, donde permaneció en silencio. Apache y los demás vieron rojo, pero no pudieron decir una palabra a través de los gritos de traición que siguieron. Para Silent, Shirou, Apache y los otros Hoyos habían librado una guerra con los Seireitei. Se suponía que ella era una camarada, y sin embargo, por lo que parece ahora, había estado con el Shinigami todo el tiempo. Silencio, traidor. ¿Qué crees que estás haciendo? Brans y los otros Hoyos que habían estado con el Vasto de Wite desde que Silent se unió por primera vez se indignaron. ¿Qué pensaba Silent que estaba haciendo? Fue una buena pregunta. Kisuke la había contactado mientras ella estaba luchando para revelar una revelación impactante. Masaki, ahora. Yoruichi chilló mientras ayudaba a los Shinigami a mantener la línea defensiva. En las manos de Silent había un artículo que Kisuke le había pasado para ser utilizado en el Vasto de Wite después de que ella les había detallado sus circunstancias. Uno tenía que saber que todos contaban con que Silent tuviera en cuenta el bien mayor. Decía mucho de la confianza que Kisuke, Yoruichi y los demás tenían de Masaki, incluso hasta este punto en que se quedó con la llave para evitar el desastre. En su posesión estaba el objeto en el centro de todo esto. Actuaría como el nodo fundamental de toda la formación espiritual. Todo lo que Silent tenía que hacer era colocarlo en el cuerpo del Vasto de Wite, y la misma estructura cristalina que había encerrado incluso al Rey del Alma atraparía al Vasto de Wite dentro. Todo era demasiado simple, y no era algo sobre lo que valiera la pena dudar si Silent era solo el Masaki que Kisuke, Yoruichi y los demás conocían, pero ahora era diferente. Había visto y experimentado ambas caras de la misma moneda. No hay blanco y negro aquí, ni bien ni mal. El silencio no se movió a pesar de estar presente con la oportunidad de terminar con todo aquí. Yoruichi fue el primero en darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Ella podía decir de un vistazo que el plan no iba a salir como estaba previsto. Masaki sacudió abruptamente la cabeza y se dio la vuelta para enfrentar a todos. Ella no pudo hacerlo. Ella no podía hacer esto. No a quien la salvó, y no a aquel en quien confiaba todo el mundo, al que se encariñaba en Hueco Mundo. No estaba bien. Oyó o no, Silent entendió a Shirou después del tiempo que había pasado en Hueco Mundo. Sosteniendo el dispositivo en sus manos hacia afuera, sus dedos se juntaron gradualmente sobre él, su agarre aumentó en presión para sorpresa del Shinigami.
Ella estaba tratando de destruirlo. Al hacerlo, no solo eliminaría la amenaza sobre el vasto de Wite, sino que también desestabilizaría la formación que Kisuke y Mayuri habían establecido. Si la formación bajaba, y las escalas se revertían de tal manera que los Hoyos pudieran recuperar su ventaja en energía espiritual, sería una masacre. ¿Sabes lo que estás haciendo? Soifon espetó, mirando duramente a Silent. Esta es nuestra única oportunidad. Nos matarán a todos. Silent frunció los labios. Si Apache y los demás los habrían matado o no, no era seguro hasta que hicieron este truco. A menos que Chirou se despierte, Silent ya podía ver a Arribel y los demás asesinando a todos. Sin embargo, no todos serían tan vengativos. Él, por ejemplo, ciertamente retendría el juicio hasta que la decisión de Chirou pudiera ser tomada en cuenta. Silent pensó de la misma manera. Por lo tanto, Silent una vez más intentó romper el dispositivo en sus manos, creyendo en los recuerdos que había hecho de sus compañeros en Huecomundo. Desafortunadamente, debido a las leyes en el área, el nivel de fuerza física de Silent no fue suficiente para romper instantáneamente la estructura en forma de prisma en su mano. Deténla. La decisión entre los Shinigami fue decisiva, y con una mayoría todavía bloqueando a los Hoyos en el frente, Silent estaba esencialmente rodeado por todos lados. Peor aún, no tenía armas, y sin los medios para recurrir a la energía espiritual para formar sus armamentos como Kinki, estaba prácticamente indefensa. Soifon llegó a Silent primero, principalmente debido a la vacilación de Yoruichi para golpear a un amigo. Soifon no tenía tal reserva y se movía con la intención de poner a Silencio ante cualquier signo de resistencia. Con su espada desenvainada, Soifon golpeó, pero rápidamente se encontró con la resistencia de la hoja de un carnicero masivo. Soifon apretó los dientes mientras Isin bateaba el ataque de Soifon, obligándola a retroceder para evitar un contraataque. Lo siento. La perdí una vez. No la voy a perder de nuevo. Isin asintió con la cabeza a Silent, quien se sonrojó y miró hacia otro lado. Al mismo tiempo, el sonido del metal retumbó cuando Isin apoyó su espada sobre su hombro izquierdo. Además, el capitán Soifon, mis hijos me matarían si me parara de ese lado ahora mismo. Maldita sea, viejo. Karin e Ichigo aparecieron en una ráfaga de paso de flash y sonido, ambos mirándose el uno al otro mientras su energía espiritual se restringía inmediatamente en el área de la formación. Esto iba a ser una pelea, pero ninguno de los dos rehuyó el dolor para empezar. No me importa quién tiene razón o quién está equivocado, pero sé de qué lado estoy parado. Karin dijo, posicionándose frente a Silent al igual que Isin e Ichigo. En respuesta, Toshiro y Komamura aparecieron. Hazte a un lado, corto. Este realmente no es el momento, gruñó Toshiro, sabiendo lo que estaba en juego. Una marca de garrapata se formó sobre la frente de Karin en un shorty llamándola Shorty, pero ella no perdió la compostura y se mantuvo firme. Si Kisuke y los demás quisieran llegar a Silent, entonces no sería tan fácil, solo que lo era. De repente, un borrón pasó por todos de largo, un pie pateando a Silent en el estómago y lanzándola lejos de todos los demás, que fueron detenidos por sus oponentes. Lo siento, Masaki. Yoruichi se disculpó cuando aterrizó con Silent aislado y jadeando frente a ella a una distancia. No quiero lastimarte más. Solo devuélvelo. Silent volvió a negar con la cabeza, tratando desesperadamente de romper el dispositivo en sus manos y, de hecho, se encontró con un éxito creciente. Las grietas comenzaban a formarse en el vidrio, ya que era frágil desde el principio, lo que llevó a Yoruichi a fruncir los labios alarmada. Dejando a un lado los apegos emocionales, Yoruichi ya había sido una vez el líder de la segunda división de Seireitie, famosa por su acudo y su grupo de trabajo encubierto. Ella no era ajena a la crueldad cuando era necesario. Endureciendo su corazón, los rasgos de Yoruichi cambiaron de solemnes a helados. Si ella fallaba aquí, todos morirían. Ella moriría. Kisuke moriría, y todo como ella sabía que terminaría. Adelgazando sus labios, Yoruichi comenzó a atar hacia adelante, pero fue interrumpida por una espada lanzada, apuñalando el suelo frente a ella. Si deseas seguir adelante, te recomiendo que lo reconsideres, le gritó una voz. Yoruichi entrecerró los ojos mientras Ashwald, Gerard y Askin se paraban en silencio frente a Silent.
Era obvio que estaban eligiendo defenderla, para sorpresa de Silent. Iwatch está muerto. Yoruichi apretó los dientes, con los ojos buscando una apertura que pudiera explotar, pero no encontró ninguna en alguien tan experimentado como Ashwalt. ¿Qué objetivo tienes para intervenir ahora? Yoruichi tendría razón en sus suposiciones, pero no del todo. Las últimas palabras y comportamientos de Iwatch llegaron a la vanguardia de la mente de Ashwalt, y en el momento en que sintió que la propia energía de Iwatch se asimilaba en silencio, entendió. Lo viejo se había ido, pero lo nuevo aún permanece. La voluntad del rey sigue viva. Ashwalt floreció su capa, sacando su sable personal. Askin y Gerard imitaron a Ashwalt, todos decididos a defender el legado de su rey. De repente, fue otro punto muerto, uno que ya estaba tambaleándose al borde del estallido, mientras Arribel y los demás continuaban empujando hacia las líneas defensivas del Shinigami. Cada vez más pensativa, Yoruichi solo podía tratar de usar la razón, pero incluso eso no significaba nada ya que Silent ejerció más fuerza y finalmente logró romper el dispositivo en sus manos. Como la pieza de enlace principal de toda la formación, en el momento en que Silent destrozó el dispositivo, un efecto dominó se extendió por todas partes. El espacio se distorsionó y la red de energía espiritual comenzó a retorcerse y deshilacharse. Shirou, que estaba en el centro de la misma, fue arrojado al suelo donde yacía. El Shinigami cercano le dio un amplio espacio por temor a despertarlo. Muy pronto, la ley de todos es igual aplicada en el área desaparecería, y se produciría el comienzo del fin. Ninguna de las expresiones del lado del Shinigami era buena. Esto fue todo. Se acabó. Shunsui, Yamamoto y los otros capitanes podían luchar con el retorno de la energía espiritual, pero contra las fuerzas enfurecidas del vasto de Wite, Coyote ya era un desastre, y mucho menos el resto. Se estaba formando un vacío en el espacio, desestabilizando toda la estructura de las leyes del mundo actual y anunciando el retorno gradual de la energía espiritual. Ya, el trauma de la guerra de la ciudad de Fakekarakura estaba levantando su cabeza cuando el miasma púrpura comenzó a filtrarse desde Baragan, convirtiendo a los más cercanos a él en cenizas. Luego estaban los torrentes de agua a presión que se abrían paso a través de las filas. Cuanta más energía espiritual comenzara a regresar, peor iba a ser la situación. Yoruichi se tensó al igual que Kisuke y los demás que se estaban preparando para una batalla final. Sin embargo, alguien que entendía más los sentimientos de Shirou ya no podía soportar ser un observador. Le recordaba demasiado a cierto pensamiento, y ella no tenía pensamiento. Esto es suficiente. Una voz penetró a través de la cacofonía del caos en medio del campo de batalla. «Espíritu de dama», gritó Shunsui, revelando a la mujer caminando hacia el límite entre Oyou, Shinigami y Kinki. Fue solo en virtud del hecho de que los Oyous sabían que el espíritu de la dama era una de las manifestaciones de Shirou que hicieron una pausa. Para los Shinigami, fue un poco diferente, ya que muchos debían su recuperación a este espíritu Zanpakuto para empezar. «Hoy se ha derramado suficiente sangre», dijo el espíritu de la dama en voz baja, con la voz entrecortada. «Ya es suficiente». Como si los Oyous se detuvieran solo con palabras, Soifon agarró su espada, la energía espiritual dentro de su reunión en preparación para activar su Shikari. «No es culpa tuya, supongo». ¿Son realmente los Oyous los culpables de esto, o el prejuicio de los Shinigami? El espíritu de la dama negó con la cabeza, Shunsui el único que parecía nervioso ante la acusación. «No es lo mismo», argumentó Kisuke en la calma provocada por la aparición del espíritu femenino en la vanguardia. «Espíritu noble, no puedes decir por qué hay que hacer esto». El espíritu no respondió. «El equilibrio debe mantenerse», fue Yamamoto quien enfatizó este punto después de que Kisuke se callara. Como el hombre que había estado luchando por mantener dicho equilibrio durante toda su vida, Yamamoto estaba más calificado en el Seireitei para hablar en su nombre. Las almas salen de los vivos y entran en el Seireitei para ser limpiadas como parte de un ciclo de muerte y renacimiento. Sin el equilibrio del Seireitei y el palacio del rey del alma, las almas de los difuntos vagarían libremente y nunca conocerían la paz. Paz. Una mirada al camino de la guerra ya forjado por Arribel, Coyote y Baragan fue suficiente para cuestionar esa misma definición. ¿Fue paz incitar al conflicto? Obviamente, era una cuestión de opinión, y el espíritu de la dama tenía el suyo.
El equilibrio del que todos ustedes hablan es uno del pasado construido sobre numerosos rencores, ideologías y posturas, dijo el espíritu de la dama, su elocuencia exudaba el aura de la noble realeza. Todos ustedes creen que algo cambiaría restableciéndola, o el ciclo simplemente se repetiría de nuevo. Yamamoto guardó silencio, reflexionando sobre numerosos puntos de su vida, y ya sabiendo la respuesta a la pregunta del noble espíritu. Entonces, ¿por qué no hacer algo diferente que explique las faltas anteriores del otro? Yamamoto parpadeó, mirando bruscamente el significado implícito. Hablas como si eso se hiciera fácilmente sin siquiera responder cómo. Kisuke intervino aquí, levantando el borde de su sombrero para poder evaluar una vez más el espíritu de Zanpakuto ante él. Una vez más, Kisuke se vio obligada a admitir que la pureza y el aura que emitía no tenían rastros de maldad o engaño. Puro sería la comparación más cercana. Una pureza que debe anhelarse incluso. Yo soy esa respuesta. El tono del espíritu de la dama se volvió solemne, fuerte pero suave. Del espíritu comenzó a emitir un cálido resplandor. Un aura de misterio que impregnaba y se extendía por el campo de batalla, difundiendo una luz que incluso parecía apagar toda ira, incluso los hoyos dando una pausa repentina. El espíritu de la dama agarró un objeto invisible en su agarre, presionando su frente contra él mientras pronunciaba las palabras que definían su existencia. Las leyendas hablan de los deseos del hombre, grabando en sus corazones visiones de estabilidad y orden. Una historia se desarrollaría aquí. Uno que se relaciona con los antiguos deseos compartidos a lo largo de la historia en busca de pastos verdes en el otro lado. Los humanos viven, mueren, luego pasan a las almas, buscando un camino más allá de la muerte. Era difícil de explicar, y aún más difícil de comprender, pero el mundo parecía desenredarse en hilos claros que tocaban todo. La lucha se detuvo, las mentes se despejaron y todo el enfoque pareció reducirse a la figura de la luz radiante del espíritu. Soy un ideal, firme pero noble, que representa un concepto anhelado y del que se habla sobre un fuego moribundo. El viento comenzó a agitarse, soplando nubes oscuras para revelar el calor que brillaba. Habiendo adquirido el concepto de sintiencia, iluminaré el camino hacia el paraíso representado de era en era. Lo que no se veía en las manos del espíritu comenzó a tomar forma y forma. Escucha de ello, y conoce una historia interminable anunciada por el hombre y el espíritu por igual. Una vaina se hizo visible, el lugar de descanso de todas las cuchillas. En un solo movimiento, esa vaina fue ofrecida, y luego se rompió en partículas de energía dorada que pavimentaron un camino a una tierra lejana, lo que aleja los miedos. El mundo estalló en colores, el camino se abrió para revelar el paisaje más allá, lo que hace girar la historia de una historia que conduce a la eternidad. Las cañas oscilantes y las colinas idílicas dieron paso a un paraíso más allá del Seireitei, el Rukonga y el palacio del rey del alma, del cuerpo y el alma. Las palabras resonaron entre jóvenes y viejos, desde el corazón y la mente. Poco a poco, las espadas comenzaron a bajar, las garras se retrajeron, las tensiones disminuyeron. Las visiones del paraíso representadas eran diferentes para todos los que dan testimonio. Las convicciones junto con los sueños, todo apunta hacia las islas distantes. Cada héroe tenía su lugar de descanso. Cada hombre y mujer, su fin deseado. Su papel era simplemente el de una guía, un recipiente para atravesar la extensión. Usted habla de equilibrio, como si fuera el único de su tipo. Usted habla de orden, como si el mundo tal como era, estuviera desprovisto de él. Soy la vaina sagrada que abre el camino a los deseos del hombre salvaguardados dentro de la utopía. Tus cargas, tus rencores, acuéstelos para descansar. Siempre fugaces, siempre abarcadores, los sentimientos más queridos de todos están alojados dentro. La eternidad espera aquí, Avalon. La vaina se activó, su concepto espiritual la ató como la puerta de entrada a un paraíso. El silencio se produjo mientras todos miraban los tranquilos campos de un nuevo mundo creado arriba en silencio asombrado. Los campos de trigo se podían ver junto con el cielo más azul. Donde hay un infierno, ahora hay un cielo para los perdidos y difuntos, dijo el espíritu de la dama, con una suave sonrisa en sus labios. ¿No es este un equilibrio aceptable? De hecho, lo fue.
Los puntos hechos sobre los espíritus dejados vagar sin el Seirei Teiyo, el palacio del rey del alma, se volvieron mudos y Avalon podía mantenerse sin la necesidad de un eje. A diferencia del viejo equilibrio, este nuevo equilibrio estaba libre de las limitaciones del viejo. Incluso los Oyous, tan maléficos como se les hizo parecer, no eran residentes del infierno. Sería más exacto describirlos como los perdidos, ni condenados ni merecedores del cielo con los agujeros que quedan en sus corazones. No había una estructura de poder o autoridad superior involucrada en este cielo. En cambio, como las historias antiguas, sería un verdadero lugar de descanso para los cansados y merecedores. Con esto, ya no debería haber una fuente de conflicto. Ella podía verlo en muchos de los ojos del Shinigami, Shunsui incluso inclinando su sombrero de paja hacia ella, el más relajado que había estado desde que todo esto comenzó. Sin mencionar la gratitud ilimitada de Shunsui por lo que el espíritu femenino hizo por Ukitake. Lamentablemente, la tranquilidad fundada en la premisa de una solución genuina no era lo mejor para todos. Chapotear. El espíritu de la dama se miró rígidamente a sí misma, sin haberse guardado en una situación que aparentemente había llegado a su conclusión. Miró aturdida la hoja perforada a través de su pecho, observando las expresiones de aquellos antes de que ella se retorciera de la conmoción, y luego la indignación cuando la clave del compromiso fue apuñalada nuevamente y pateada sin ceremonias en el suelo. Los rasgos impasibles de Ichibei eran todo lo que se podía ver en lugar del espíritu de la dama, los otros guardias reales a su lado. Habiendo desviado la energía del rey del alma para alimentar la formación de Kisuke y Mayuri, habían recuperado sus antiguos poderes, si no más, en su antiguo papel de baterías. Una cosa era estar ocioso cuando Kisuke y los demás los ayudaban en sus objetivos, pero otra era cuando sus objetivos ya no estaban alineados. Bastardos. Shunsui ya no pudo soportar esto, levantando sus espadas mientras rugía con agravio. ¿Qué has hecho? Ella fue la respuesta. No. Ella era el problema. A Ichibei no le importaba si sus palabras solo empujaban aún más a Shunsui al límite. No había necesidad de explicar aquí. Senjumaru, date prisa. Con el Shinigami, Tosen le dio una mirada a Komamura. La venganza habría sido la respuesta y evitado todo esto. ¿Quién estaba equivocado ahora? Komamura no pudo encontrarse con los ojos ciegos de Tosen. Quizás solo los ciegos podían ver realmente la ironía. Entendido, Senjumaru reconoció la instrucción de Ichibei. Ella inclinó la cabeza y se centró en contener a todos aquellos que representarían un riesgo para la recreación de un nuevo rey del alma. Las capas de tela pesada se extendieron inmediatamente desde Senjumaru como origen, ganando rápidamente en velocidad, masa y poder antes de agruparse alrededor de Arribel, Apaxi, Grimhou, Ulquiorra y el otro espada. Otras bandas de tela formaron una pared para protegerse de los Oyous, e incluso de sus compañeros Shinigami. En cuanto a Coyote y Baragan, su tratamiento fue diferente. Tenjiro se movió directamente para suprimir a Coyote mientras Senjumaru centró la mayor parte de su atención en Baragan, rodeándolo completamente en una esfera de tela espiritual. ¿Crees que una simple tela puede contenerme? Las palabras de Baragan sangraron de arrogancia, pero esta vez esa arrogancia era infundada. No es mera tela, Senjumaru entrecerró los ojos. Su tela fue tejida de la carne y el hueso eternos del rey del alma. Nunca se pudriría ni perdería su durabilidad, especialmente ahora que estaba a plena potencia. Por lo menos, Baragan no saldría de esto pronto. Esto solo dejó a los otros Oyous, pero sin la espada, no eran una gran amenaza. La única otra variable fue estruendo. Nimaya protegió a Senjumaru de un golpe que habría roto su concentración en atar a Baragan y los demás. De la sombra de Senjumaru, Shunsui retiró su espada mientras Nimaya le fruncía las cejas. Estás cometiendo un error, trató de razonar Nimaya, pero Shunsui estaba harto de la hipocresía. Estoy haciendo lo correcto, respondió Shunsui, quitándose el sombrero y arrojando su auri rosa a su vicecapitán. Ponerse del lado de los Oyous. Nimaya reprendió. Al darte cuenta de que Aizen no estaba tan lejos con tu mierda. Shunsui avanzó, sabiendo que si podía interrumpir a Senjumaru, el poder de los Oyous estallaría. Mientras tanto, toda la atención de Ichibei estaba en Shirou cuando comenzó a abrirse camino.
Con el vasto de Wite fuera de servicio, esta tarea actual era simple. Habiendo vivido en la época en que el Rey del Alma fue sellado por primera vez, Ichibei conocía mejor el proceso. Ikifune, comienza los preparativos, ordenó Ichibei. Comenzaré la secuencia aquí. Ichibei descartó la espada que había usado para apuñalar al espíritu de la dama, y tomó su enorme pincel para escribir el personaje para sello en su mano derecha. Este fue un tipo de guión de sellado que le permitió comenzar el proceso de asimilación. Similar a lo que Iwatch había hecho para fusionar los mundos, esta asimilación ataría la existencia del vasto de Wite a las reglas establecidas del orden mundial adecuado. Todo lo que Ichibei necesitaba hacer era poner el sello en el cuerpo del vasto de Wite y cambiar el significado de su existencia a través de un proceso de cambio de nombre de las propiedades base. Este era el derecho de Ichibei como el monje sonriente que llama el nombre real. Extendiendo su brazo hacia adelante, se sorprendió de inmediato cuando una fuerza violenta lo rechazó, obligándolo a retroceder varios metros. Brillando, Ichibei miró al intruso, solo para tararear pensativo. «Eres tú». El espíritu de la dama se paró frente a Ichibei, con la piel magullada y sangrando, pero sanando a un ritmo visible. La vaina que había estado sosteniendo antes había sido reemplazada. Un solo pensamiento vino a la mente de Ichibei. Un espíritu dual Zanpakuto. Soy una vaina. Los ojos del espíritu de la dama se endurecieron en acero. Sin embargo, una espada de todos modos. Motas de luz dorada se levantaron para formar una espada sostenida en las manos de la dama espíritu. Su metal brillaba con la luz de las estrellas, su artesanía superaba el reino de los simples mortales. Nimaya, ¿cómo se llama esa espada? Ichibei gritó a lo lejos donde Shunsui y Nimaya se habían congelado al ver al espíritu de la dama en pie. Siguiendo las instrucciones de Ichibei, Nimaya miró al espíritu. Nimaya se había dado cuenta varias veces durante el curso de esta guerra, pero muchos de los espíritus Zanpakuto que había visto eran nuevos incluso para él. Sin embargo, como creador de Zanpakuto, la visión de Nimaya sobre ellos fue insuperable en la Guardia Real. Los nombres tenían propiedades, poder. Era comprensible por qué Ichibei había preguntado, y sin embargo, Nimaya se quedó en silencio. Nimaya, una respuesta. Ichibei presionó, impacientándose cuando todo estaba listo para terminar aquí. ¿Qué podría haber causado que Nimaya reaccionara de esa manera? Al final, Ichibei obtendría su respuesta. Victoria prometida. Una espada dorada de los victoriosos. Gracias por leer y gracias a mis nuevos clientes. Nazar Salah, Díaz Ichris R. Resultados de la encuesta B-Rank. Una historia de dos espadas, 18%. El mago entre los ninjas, 6%. Paralelos de destino, 4%. Nacimiento de una leyenda B2, 34%. Chaldea Alternative Records, 15%. Más allá de la puerta, 13%. Ganador. Mirtofa Legend B2. Próxima actualización. Nacimiento de una leyenda B2. com/Parcasius. Enlaces de libros. Fate de Legaki Dark. K. El Pico Solitario. Nuevo libro. Auton Amazon, eliminar guión en el enlace. Reflexión del registro del sobreviviente. unmason.com/dp/b08bddgn7z